¿Qué puede ver más allá? La palabra dice, aún no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda. Poder en el nombre de Jesús. Por eso el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el enemigo, sus planes son destruir, desbaratar, acabar con el pueblo que sirve a Dios en la tierra. Acabarlo para que no haya nadie que diga nada del mal. Lo bueno es que el Señor nunca se quedará sin testimonio en esta tierra. Siempre tendrá hombres y mujeres predicando por las calles, por los púlpitos, por los templos, predicando la verdad, y el diablo estará desesperado, huyendo y corriendo de un lado al otro, pero Dios tendrá un pueblo, un remanente en la tierra. Levante sus manos y dele gloria. Aleluya. Bendito sea Dios. Hermano, el plan infernal se hará una realidad contra la persona que toma una decisión contraria a la verdad. El plan se llevará a cabo. Pero el que se mantenga parado en la verdad, así le duela, así sienta, hermano, palo, piedras, granizo por la cabeza de todas partes, no importa. Y que permanezca hasta el fin. La palabra dice, este será salvo. Bendito sea el Señor. Por eso es que Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firmes. Las artimañas en la falsa exposición de la palabra, en esos falsos ministros de culto, se mira continuamente. Nunca habíamos visto tantas cosas terribles y raras, porque como ahora las redes sociales están a la disposición de todos, y aunque usted no esté buscando eso, abrió su página y aparece todo el montón de cosas raras. Y este tipo de personas que tergiversan, que tuercen las escrituras para su bien, tienen que estar asociados con Satanás. Y mire lo que está escrito acá en Mateo capítulo 4, gloria al Señor. Verso 6 del capítulo 4. Y dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Hay dos errores doctrinales aquí, fuertemente terribles, en los cuales la escritura puede torcerse. Y puede torcerse todos los que siguen esas torceduras. La primera es el cuestionamiento de la divinidad y de la realidad de la presencia divina de un Dios como nuestro Señor. Y el diablo le dice, si eres hijo de Dios, ese es un cuestionamiento. Nunca, porque hay gente que así lo hace, pero nunca se atreva usted que me escucha a cuestionar a Dios ni a cuestionar la palabra. Porque hay gente que dice, bueno, si existe, y son evangélicos y llevan años de estar en los templos metidos ahí
adormitados. Y todavía se atreven a decir, si existe, así entre dormir y despierto, si existe, tiene que sacarme de este problema en que estoy, si es que existe. Señor lo reprenda. Eso es un cuestionamiento y es una aberración y un atrevimiento en contra, un ataque directo en contra de Dios, de su divinidad y de su palabra. Bueno, si existe, me lo va a levantar de esta cama y va a quitar esta enfermedad de mí. Si existe, más rápido se va a morir el zángano. Porque Dios no se deja cuestionar de nadie. ¿Por qué le digo eso? Porque la palabra dice, aunque seamos infieles, Él permanece. ¿Qué importa que alguien salga diciendo, yo a veces creo que existe y a veces no? Pues está del lado del diablo. Yo creo que mi Dios existe. Creo que Él me formó a mí, me creó. Creo que Él derramó su sangre por mí en la cruz del Calvario. Su cuerpo vertió esa sangre y que por esa sangre yo fui lavado y por sus heridas yo fui sanado. Por eso hay gente que viven todos desesperados, todos asustados por cualquier problema. Mire, hay gente que les dicen que los van a matar y con una amenaza que les hagan, venden la casa y empeñan o dejan abandonado y se largan, se esconden. ¿Dónde está tu Dios? ¿Sabe por qué lo hacen? Porque están del lado del diablo. Aunque tienen una Biblia, no creen en la palabra. No creen en el Dios de la palabra. Hubiera yo desmayado, dice la Escritura, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El que no cree en esa palabra desmaya. Pero el que cree no. Está esperando hasta el último suspiro de su vida. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ese cuestionamiento que Satanás le hace al Señor, por supuesto, eso quedó escrito, pero eso se quedó en el aire, porque Cristo es el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y mire, el segundo ataque está en esa frase completa que le corta. Satanás no menciona que los ángeles van a venir. No menciona, hermano. El diablo no menciona que los ángeles van a venir a guardarlo en todos los caminos, porque ahí estaba en un camino. Solamente dice, y a sus ángeles mandará cerca de ti, pero nada más. Si usted lee la parte original de donde se desprende esto, es el verso 11. El verso 11 del Salmo 91. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Eso se lo comió el enemigo. No lo quiso decir porque estaba en contra de él.
Y esa es la manera sagaz de los falsos ministros predicar el evangelio. Le están predicando a la gente de la santidad, pero le dicen, pero Dios no mira lo de afuera. Usted afuera puede andar como quiera. Usted puede andar desnudo en la calle que Dios no lo ve. ¿Qué clase de Dios están predicando? ¿Qué clase de Dios? Alabado sea el Señor. Esa es una de las formas astutas de torcer la Escritura. Cuando alguien oye la palabra, el maligno quiere quitarla o torcerla. Eso es un hecho. Hay gente que se le ha hablado la Escritura y se le ha dicho, se le ha enseñado. Y cuando se ha ido a visitar a la casa o cuando vuelve, ya lo que oyó lo tiene todo tergiversado. ¿Quién hace ese trabajo? Satanás. Que el Señor lo reprenda. En Mateo capítulo 13, el verso 19, dice la Escritura lo siguiente. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Alabado sea el Señor. Esa es una forma del enemigo quitarle a la persona la palabra. Por eso cuando se va a predicar la palabra, hay gente que cuando se está cantando en una congregación, los coros, los himnos, no les da por ir al baño. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Pero cuando se empieza el mensaje o en mitad de mensaje, ya ahora sí, para afuera y para adentro. ¿Qué entiende usted ahí? Los cantos son una bendición, pero la palabra, ¿qué es lo que el enemigo pretende? Que esa persona no entienda, que esa persona oiga, pero no entendió. Y el enemigo le arrebata eso. Porque el capítulo, el mismo capítulo 13, verso 38 de Mateo, lo podemos leer. Alabado sea el Señor. Y dice esta palabra clara: el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos ¿de quién? Del malo. Verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Ve esto? Bendito sea Dios. ¿Por qué el Señor condena tajantemente a toda persona que le quita o le añade a la palabra? Son los últimos, casi los últimos versos del capítulo 22 de Apocalipsis. El verso 18 y 19 dice claramente: porque los ministros de Satanás
le quitan a la palabra o le ponen lo que la palabra no dice. Hermanos, se oyen tantas cosas en eso de la predicación que da miedo y da risa a veces. Pero oí una parte de un predicador que decía: y ahora pida usted todo lo que quiera, porque vienen casas, hermano, vienen carros. Y toda la gente danzaba y creía que venían carros y que ya iban a caer los carros encima. Vienen fincas, vienen ganaderías, vienen. Pero cuando dejó de decir todo lo material, y ahora vienen apostolados. ¿Cuántos quieren ser apóstoles? ¿Cuántos quieren ser profetas? Y la gente se emociona. Y seguro que cuando llega a la casa va a decir: ahora soy él o la profeta o el apóstol. Qué cosa más terrible. Porque el diablo va a quitar de la palabra la verdad y le va a poner lo que no está escrito, lo que no es cierto, porque eso no es cierto. Mire, si eso fuera cierto, no hubiera ningún inconverso, ninguno que no fuera evangélico, porque entonces la gente llegaría al evangelio, porque allí voy a tener 3 carros, allí voy a tener todas las casas que quiera, y algunos dicen: allí voy a tener todas las mujeres y todos los hombres que quiera. Como que la iglesia fuera una cuestión, ni siquiera un club social, sino lo ponen, el diablo lo coloca en una posición completamente distorsionada de lo que es la iglesia del Señor. Por eso hay que tener cuidado cuando se oye un mensaje, y hay que estar atentos y hay que estar mirando si eso está escrito, si es cierto o no es cierto. Ya voy terminando, hermanos, pero quiero dejarles este verso que está escrito en primer libro de Crónicas 21. Y quiero decirle algo: antes de atacar el pueblo que se congrega en un sitio como iglesia, como congregación, el golpe va dirigido primero al líder de esa congregación. Si el diablo logra torcer el líder, aunque usted no lo crea, son muy poquitos los que se escapan de esas torceduras, pero muy poquitos. Los demás se tuercen también. Sí, Señor. Y usted va a ver este ataque que el enemigo lanzó contra Israel, pero no podía lanzarlo si el líder que estaba puesto no se prestaba para hacer el negocio. ¿Cuál era el negocio? Hacer algo desagradable a los ojos de Dios para provocar a ira a Dios. Ningún juicio caerá sobre una familia, sobre un matrimonio. Ningún juicio caerá sobre una congregación, sobre un pueblo, sobre una nación, mientras no haya un pueblo que provoque la ira de Dios, o haya una persona en una casa que provoque la ira de Dios. Una vez se provocó la ira de Dios y el juicio viene. Mire esto, se lo voy a leer. Pero Satanás se levantó contra Israel. Note que no dice contra David. Y luego dice incitó, o sea, tentó, presionó ¿a quién? A David
que hiciese censo de Israel. Y eso era abominable. ¿Qué hizo el diablo? Meter esto en el corazón de un hombre que servía a Dios. Que servía a Dios. Por eso hay que orar por todos los que predicamos esta palabra. Hay que tenerlos en oración. Alabado sea el Señor. Hay que pedir que Dios guarde esa persona que sirve a Dios y que ha mantenido la verdad en la mano. Eso hay que orar. Y hay que reprender al enemigo. Porque el diablo vio que el pueblo estaba caminando bien y no le agradaba. Y quería que el pueblo hiciera algo pecaminoso, abominable delante de los ojos de Dios, para que la ira de Dios viniera y acabara. Hermano, la misericordia de Dios y la intercesión detuvo. Sin embargo, ese pecado, usted lee, por ejemplo, el verso 14. No vamos a leer el capítulo, pero el verso 14 dice: mas Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Eso es una mortandad grande. No fueron 5 ni 2, 70,000 por ese pecado. Y aunque David después, arrepentido y preocupado y en una desesperación, le dijo al Señor que lo matara a él, porque él era el culpable. Eso ya era tarde, el problema estaba dado. Y el ángel de Jehová se paró frente a Jerusalén. Iba a empezar una destrucción. Si Dios no interviene y la misericordia de Dios no interviene, hubiera barrido, hermano, con ese pueblo por el pecado de una distorsión de una persona que era el responsable, al cual definitivamente todos los consejeros del rey, los consejeros le aconsejaron y estuvieron forcejeando. Joab, como comandante del ejército, como el líder de guerra que había en su momento, le dijo al mismo rey: eso es abominable delante de Dios, no lo haga. Pero cuando el diablo se le mete a una persona que le dio lugar, ya no hay remedio. Por eso, hermano, el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Porque cualquiera diría, un simple error, pero Dios es Dios. Y cuando Él nos da el conocimiento, la plena certeza de lo que estamos haciendo, no va a perdonar una acción que Él ha establecido que no se haga. Y cuando el hombre viene y violenta su palabra y hace lo que Dios dijo que no se hiciera, usted sabe lo que le pasó a Moisés. Dios le dijo: háblale a la peña. Y como estaba ofendido y fastidiado con la gente, con el pueblo y con toda la situación, cogió la vara y golpeó de nuevo la peña.
Y el Señor le dijo, no entrarás a la tierra prometida. La palabra cualquiera la puede torcer, pero el infierno lo estará esperando. Cualquiera puede negar a Dios, cualquiera puede negar la verdad, cualquiera puede rebelarse contra la verdad, pero Dios sigue siendo Dios. Él es el soberano, y el que lo honre a Él será honrado por Él. El que lo ame será amado por Él. El que le sirva será servido por Él. Porque el Señor dice, allí donde estuviere, estará también mi servidor. Que Dios nos ayude, hermano. Y nos ayude a ser inteligentes y a tener claro que la palabra de Dios es intraspasable, que no se puede torcer, que no se le puede quitar ni añadir. Añadir es lo que no está escrito, lo que no dice. Pero lo que está escrito no se puede negociar con nada ni con nadie. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude hasta el final de nuestro camino. Y usted que escuchó allá a la distancia, guarde esa palabra en su corazón. Asegúrese de vivir una vida honesta, íntegra delante de Dios, que un día estará en su presencia divina. Quiero que se ponga de pie. Y yo quiero hacer una invitación en esta hora. Mientras usted habla con el Señor, si hay alguien al lado suyo de ayudar, de invitar, ayúdelo. Y si no, levante esas manos, y hable con el Señor, que Dios lo guarde. Si usted siente que tiene firmeza en su vida, que Dios lo guarde. El altar está abierto para aquel que necesita a Cristo, necesita reconciliar con el Señor, necesita recibir a Cristo en su corazón. Aquí está el altar abierto. El Señor lo trajo para perdonar sus pecados, para salvarlo.